Reciban un cordial saludo, soy Carlos Ros de la Universidad Veracruzana y en esta ponencia tomaremos unos minutos para hacer unas reflexiones en torno a la construcción de la identidad mexicana una vez que el país se independiza y cómo para poder construir identidad se requiere generar el culto a los símbolos patrios y cómo estos se han convertido en una verdadera religión que choca contra las convicciones de otras personas y nos genera un problema de derechos fundamentales. Hemos construido una identidad ficticia, como lo veremos en las líneas que siguen. La nación mexicana se formó con una identidad ficticia, como decía hace unos instantes, y con fines claramente políticos. Los antecedentes prehispánicos, los pueblos que vivían en lo que hoy es México, realmente no guardaban identidad entre sí. Si partimos de la zona más norte, la zona que se perdió en la guerra con Estados Unidos, la zona llamada Aridoamérica y Mesoamérica, realmente tenemos diferentes culturas, diferentes lenguas con cosmovisiones distintas. Taromaras, seris, apaches, yaquis guardaban poco o nada de identidad con la gente que vivía en la zona de Mesoamérica, los purépechas, los mixtecos, los zapotecos, los aztecas, los mayas, los totonacas, realmente las marcadas diferencias culturales no permitían hablar de una unidad de los pueblos prehispánicos. Y cuando hablamos del asunto de las lenguas, pues también encontramos que había distintas lenguas, náhuatl, maya, totonaca, tarasca, entre otras tantas, como se puede ver en la imagen, y que realmente no conservaban una identidad lingüística que les permitiera poderse comunicar entre ellos. Obviamente, el náhuatl era una especie de lengua franca que ocupaban porque era, pues quizás la más común, pero había también una diferencia cultural lingüística. Y cuando hablamos del Imperio Azteca, porque los mexicanos hemos adoptado el nombre de los aztecas, que era el nombre de los mexicas, así que la zona no se conocía como tal, era una zona pequeña, minúscula, realmente muy frágil, era un imperio muy pequeño. 1519, cuando llegan los españoles, se encuentran que el Imperio Azteca solo se encontraba en la parte central del Valle de México y rodeado con otros pueblos, algunos pueblos enemigos que estaban constante lucha con ellos y que no guardaban identidad. Y los habían hecho pueblos vasallos, así de que tenían que pagarle tributos a los aztecas. Si a eso le sumamos que los aztecas habían organizado algo que se llamaba las guerras floridas, un divertimento bélico con la necesidad de hacer sacrificios humanos, y estos en épocas de paz, pues hacían una especie de competencias y el equipo que perdía otorgaba los sacrificios humanos. Así que los aztecas no eran muy bien vistos por los pueblos a los que los dominaban. Y eso le sumamos que cuando llega Fernán Cortés, 1519, y empieza a conocer primero a los totonacas y después a los tlaxcaltecas, y empieza a pactar con ellos, lo que Cortés forma es una coalición que va a enfrentar al imperio azteca para derrotarlo. Escasamente Cortés llegó a lo que hoy es México con cerca de 500 hombres que llegaron en dos oleadas. La segunda se le une y realmente el fuerte de su ejército eran los pueblos dominados por los aztecas. Así que el triunfo, la toma de la gran Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, pues fue un triunfo de una coalición formada ciertamente por españoles, pero también por los pueblos tlaxcaltecas, totonacas, que se le habían unido a Cortés en esta lucha y que mantuvieron una muy buena relación con el virreinato, tal grado que se les permitió conquistar en nombre del rey, se les permitió conquistar la zona norte de lo que hoy es México. Pero la verdadera conquista no fue a través de las armas, la verdadera conquista fue de carácter ideológico, es decir, a través del Evangelio, a través de generar lo que ha funcionado a través de la historia, que es el crear
una cohesión, y esta cohesión normalmente se ha basado en que sea una cohesión de tipo religioso. Así que el Evangelio fue este motor de unión para empezar a formar lazos que pudieran identificar también a estos pueblos originarios con los conquistadores e intentar formar una unidad. El- la independencia de este país realmente fue un golpe de Estado. Si bien inició un movimiento el 16 de septiembre de 1810, la conclusión de esta independencia se da un 24 de agosto de 1821, pero realmente a través de un golpe de Estado. Agustín de Iturbide toma el poder, era un general realista, toma preso al último virrey, le hace firmar los tratados de Córdoba, con los cuales se lograba la independencia, pero este país se independiza como un nuevo reino. Y este efímero, que fue efímero Iturbide, efímero emperador, tenía dos problemas. Primero, mantener la cohesión religiosa para que no se rompiera la unidad. Y segundo, romper la identidad española, porque los mexicanos mantenemos estas dos identidades, la de los pueblos originarios, pero también la española. Y había que mantener primero la iglesia y en este sentido el rey era el patrono de la iglesia, así que el nuevo emperador, y lo mismo hicieron el gobierno republicano, se convierte en patrono de la iglesia para que la iglesia mantuviera esta cohesión. Y por otro lado, había gente que era todavía fiel a la corona española, así que había que romper la identidad española y empezar a crear los propios mitos que le dieran identidad a los mexicanos. Así que muy pronto, en 1822, el efímero emperador genera un escudo nacional, pero muy pronto se abandona porque el gobierno de Iturbide no duró mucho. Tenemos una primera versión de un escudo oficial mexicano en 1823, donde un águila está devorando una serpiente, que este era el símbolo de identidad que los aztecas tenían y que les había llevado al mito de la fundación de la Gran Tenochtitlan. Si somos sinceros, las águilas comen serpientes, era muy fácil haberlas encontrado en cualquier lado, pero este era el mito que funda la Gran Tenochtitlan. Así que con ese mito se forma el escudo nacional en 1823, ya el oficial como república, y lo hemos conservado, ha tenido variantes, por supuesto, pero tenemos esta misma identidad. El himno nacional mexicano, su parte, tarda un poquito de 3 décadas en formarse. 1853 se lanza una convocatoria para el himno nacional. 1854 se inaugura, un 15 de septiembre, se inaugura el himno nacional mexicano. Un himno que, si me lo permite decirlo, es un himno de corte fascista, donde se le pide a los mexicanos poner su alma, su vida en los altares de la patria. Pero esta construcción decimonónica de las identidades, la verdad es que es común en todas las naciones. En todos los ejemplos que busquemos, vamos a encontrar que hay una serie de mitos y formas para formar, para crear una identidad de nación, sobre todo en el siglo XIX, que es cuando esto ocurre. Así que la construcción de la identidad mexicana con la herencia tanto española como indígena, despreciamos la herencia española y empezamos a enaltecer a la identidad indígena, tratando de evitar que la gente siguiera teniendo un respeto a la corona española. Así que satanizamos a los conquistadores, ponemos en un pedestal a los indígenas, pero solamente un pequeño grupo. El pequeño grupo, el imperio azteca, que no era el más importante. Los mayas tardaron 20 años en conquistar el territorio maya después de haber conquistado el territorio de la Gran Tenochtitlán. Así que formamos una construcción de la identidad mexicana a partir de muchos mitos, despreciando lo español, y creamos banderas, creamos su himno nacional. Con ello, creamos también una especie de religión, porque la cultura cívica que
todos los niños mexicanos hemos tenido es rendir los honores a las banderas y tenemos una ley que protege la bandera, que protege eh, la, la esencia del país, pero es exagerada, como ahorita pondremos un ejemplo en unos minutos. Así de que, decía yo, tenemos una religión civil, no es literalmente una religión, pero sí con sus formas rituales de lo nacional, donde hay una solemnidad, se repiten actos, y una vigilancia social por el respeto a la bandera. Y también se construyó la Victoria Alada, que aquí en México se le conoce comúnmente como el Ángel, donde representa los valores de libertad y es una especie de culto que se da en esta zona para honrar a la identidad mexicana. Nuestra Constitución tiene, por supuesto, el derecho a la libertad de convicciones y abandonamos ser un Estado confesional de la primera Constitución de 1824 y hoy tenemos derecho a cualquier tipo de convicción. Y el artículo 130, por su parte, tiene prohibiciones en cuanto a los cultos religiosos y prohíbe y castiga y sanciona agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Y esto pareciera ser una amenaza, pero se convierte en una realidad, como vamos a ver, y ese es el gran choque, porque tenemos también garantizado un Estado laico que debe asumir una posición de neutralidad con todas las diferentes versiones e identidades que tienen los mexicanos en cuanto a sus convicciones religiosas, pero en la práctica no funciona igual. Por ejemplo, el grupo religioso, los testigos de Jehová, que tienen problemas para honrar a la bandera, no participan en sus ceremonias, tienen problemas también para la transfusión sanguínea, pero ese es otro tema. Y cuando no quieren hacer culto a la bandera, la verdad es que sufren de algunas sanciones, de calificaciones y los profesores ni siquiera se les permite ejercer o están limitados porque no aceptan honrar a la bandera. Incluso el ombudsman mexicano, José Luis Soberanes, dijo que era una cosa pintoresca, que se prohíbe los honores a las banderas, sí que el respeto por las identidades distintas que no tienen la convicción de la bandera, en México se torna un poco serio el asunto. También los problemas de la gente que quiere salirse de una creencia en algunas zonas rurales de México. Ese es un problema que ocurrió el 15 de marzo de 2018 en un municipio del estado mexicano de Chiapas. Pues una familia que se convirtió a otra religión, todo el pueblo, dirigidos por el cura católico, fueron, los desalojaron, destruyeron sus viviendas, porque no permiten que otra creencia se dé. Y el Estado mexicano, que debe ser laico y debe ser un laico no nada más visual, sino que tiene que intervenir, la verdad que poco hace. Pero en el tema central del culto a los símbolos patrios, en abril de 2001, hace 25 años, un poeta, Sergio Wills, un poeta campechano, eh, expresó su malestar, indignación en cuanto a los problemas que este país tiene por los símbolos patrios. Y así que hizo un poema en la cual manifestaba su repudio por la bandera de México. Fue acusado de un delito de agravio a los símbolos patrios y fue condenado en materia penal y fue condenado también por una sanción económica. El asunto tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia mexicana. Y en la Suprema Corte de Justicia mexicana se les dio ese espacio de libertad de expresión, pero se les sancionó. Fue simbólico, porque lo ridículo fueron 50 pesos lo que le pusieron de multa. Pero este no es el punto. El punto es que él tuvo que tardar años, tuvo que meterse un litigio para hacer valer su libertad de expresión y que no estaba a favor del culto a los símbolos patrios. Para concluir este tema, podemos decir que una sociedad debe de avanzar en sus formas de pensamiento. Esta es una reproducción de un cuadro de Picasso con la idea del cubismo y que
esta idea permite ver desde diferentes ángulos un mismo tema. Sostenemos que las sociedades no deben de formar símbolos que puedan atentar o vulnerar las libertades de expresión, las libertades de pensamiento o vulnerar creencias profundas. Así que el derecho debe ser una especie de cuadro de cubismo donde desde diferentes ángulos todos estemos incluidos. Aquellos que quieren adorar a la bandera y aquellos que tengan una posición clara en contra de ella. Muchas gracias por su tiempo.